poderío alemán durante la Segunda Guerra Mundial fue claro, especialmente durante los primeros años de la guerra. Gran Bretaña se presentaba como la única potencia que podría detener el avance militar de Adolfo Hitler. Y en 1941 los británicos eligieron a un nuevo primer ministro. Su nombre era Winston Churchill. Este nuevo primer ministro sería retado en cada frente de su administración. La guerra estaba en curso, los británicos estaban nerviosos por el avance imparable de las fuerzas nazis, pero las cosas empeoraron cuando Reino Unido comenzó a tener importantes descalabros frente a Alemania. En un momento delicado de la guerra, Gran Bretaña perdió 11 destructores en tan solo 10 días. Alemania estaba ganando en Europa y la amenaza a Inglaterra se hizo aún más latente cuando París cayó fácilmente a manos de Adolfo Hitler. La caída de París fue devastadora para Europa porque ya no había nadie más que podría detener a Alemania. Y a la caída de París, los encabezados de los periódicos eran: París cayó, ahora sigue Londres. En ese contexto es que aparece Winston Churchill. Pero el nuevo primer ministro se dio cuenta de lo imposible de su tarea. Gran Bretaña no podría detener a Alemania, mucho menos ganarle. Y sus derrotas empezaron a acumular y todo llegó a su peor momento cuando los alemanes comenzaron a bombardear Londres. Estos bombardeos estaban diseñados para estremecer a los habitantes de Londres. Hitler quería que los londinenses presionaran a Winston Churchill para que se rindiesen y al final, si ustedes leen la historia, ocurrió realmente lo opuesto. Pero estos bombardeos fueron terribles. Vean esta imagen de Londres en tiempos de paz. No es todo Londres, desde luego, pero es solamente una porción que cabe en la pantalla. Pero quiero que vean el río Támesis, que atraviesa Londres de lado a lado. Es uno de los ríos más grandes o es el río más largo de Londres. Darnos una idea de la cantidad de bombas que cayeron es difícil. Pero hay un grupo de personas en Gran Bretaña que se han dado a la tarea de poner en un mapa virtual todas las bombas que cayeron sobre Londres. Vean esta otra imagen. Cada punto rojo representa una bomba que cayó sobre Londres. Y me imagino que no pueden ver ya por la cantidad de puntos rojos que hay aquí, pero el río Támesis continúa allí, atravesando Londres, en la imagen anterior que les había mostrado donde todo estaba limpio. Y podemos ver la magnitud del odio contra Londres y la obsesión de que se rindieran ante Alemania. Si alejamos más este mapa virtual y si vamos más hacia arriba y nos vamos más lejos, podemos ver la obsesión que tenía Alemania de que se rindiese Londres. Vean que querían desaparecer a Londres de la faz del planeta. Y cuando Churchill se da cuenta de la severidad del problema, no pudo hacer otra cosa más que ir con el presidente de los Estados Unidos para pedir ayuda. Así que en julio de 1941, Winston Churchill formalmente pidió ayuda a los Estados Unidos. No tenía otra opción, no tenían a quién más acudir. La petición inicial fue clara: vengan a la guerra, nosotros vamos a caer inminentemente, ustedes siguen. El problema es que el presidente de ese entonces, Roosevelt, había prometido en su campaña para llegar a la presidencia, la promesa de la campaña presidencial fue: les prometo que nosotros no vamos a ir a la guerra. No vamos a enviar a nuestros muchachos a una guerra foránea, decía Roosevelt. Así que Winston Churchill pronunció las famosas palabras en uno de sus grandes discursos y él dijo: ustedes dennos las herramientas, nosotros terminamos el trabajo. Y con eso se refería a ayuda armamentista. Querían navíos, aviones, municiones, armas. La isla de Gran Bretaña estaba al borde de caer a manos de los alemanes. Estaban destinados a morir, a ser esclavos de un régimen autoritario. Pidieron auxilio, pidieron ayuda, protección, provisión, porque de otra manera estaban perdidos. En un sentido similar, hoy veremos a Esther pedir auxilio, ayuda, protección, provisión, porque de otra manera también estaban perdidos. Estamos llegando a la recta final de la serie Hacia la Tierra Prometida y este libro nos relata la historia de los judíos que no quisieron regresar a Jerusalén. Recuerden que en Esdras capítulo 1, que es donde iniciamos la serie hace ya más de un año, el rey Sirio de Persia publicó un edicto que cualquier judío que quisiera podía regresar a Jerusalén a reconstruir el templo de Dios, a reconstruir la ciudad, las murallas, las puertas, la nación. En pocas palabras, el rey Ciro les dijo: quien quiera regresar a ser el reino de Dios en Jerusalén puede regresar. Pero yo les dije que nada más 50,000 judíos regresaron, mientras que se calcula que en Persia se quedaron 1 millón de judíos viviendo
cómodamente. Entonces, ya estudiamos Esdras, ya estudiamos Nehemías y lo que pasó en esos retornos a Jerusalén, cómo reconstruyeron el templo, que es el punto de reunión de Dios con los hombres, cómo es que el sacerdote Esdras regresó a Jerusalén, que es el punto de reunión de los hombres con Dios, el sacerdocio, y vimos que con Nehemías las murallas se reconstruyeron, las puertas se repararon, la ciudad se arregló para habitarla, pero en tan solo 12 años que estuvo fuera Nehemías, todo el pueblo de Dios se alejó del rey y cada uno se fue por su propio camino. Entonces, estábamos viendo nosotros ese lado de la pantalla, ese lado de la cámara. Ahora le dimos vuelta a ver el otro lado del lente y observar qué estaba pasando con los judíos que no regresaron. Y aprendimos de Esther, de su orfandad, de su aparente mala suerte, dijimos. Pero hemos visto que la providencia de Dios está en cada uno de los pasos que Esther toma. No para el bien exclusivo de Esther, sino para el bien del reino de Dios a través de la vida de Esther. El pueblo de Dios estaba destinado a morir porque un hombre llamado Amán había manipulado al rey Asuero a que publicara un edicto que mandaba aniquilar a todos los judíos en el mes 12, día 13. Y hemos visto en las últimas semanas que Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados, sino que los iba a salvar por amor a su nombre. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que apreciemos que Él siempre protege a sus ciudadanos. Su reino es eternamente estable. Su reino es eternamente estable. Y entonces vimos que Esther invita a 2 banquetes al rey Asuero y a Amán. Y la semana pasada vimos que durante el segundo banquete la reina Esther finalmente revela su petición de salvar a su pueblo de las manos de Amán, de sus terribles planes. Y cuando el rey se entera de lo que Amán había hecho, después de hacer una fabricación de un delito que platicamos la semana pasada, ordena que cuelguen a Amán en la misma horca que Amán había diseñado para Mardoqueo. Ahí nos quedamos la semana pasada. Pero ¿qué pasa ahora? Porque Amán ha sido condenado a muerte, pero el pueblo de Israel sigue con peligro de muerte. O sea, el edicto aún está en pie. La orden sigue siendo que en el día 13, mes 12, cualquier persona puede matar a los judíos. Entonces, aun cuando Amán ya está fuera del juego, que es lo que vimos la semana pasada, el peligro de muerte para el pueblo de Dios aún está persistente. Y como lectores podríamos tú y yo estar nerviosos porque el problema central del libro de Esther aún no ha sido resuelto. La muerte se acerca día a día. Pero ¿qué hemos aprendido en Esther? Que la providencia de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hoy vamos a ver la manera en la que Dios va a rescatar a sus ciudadanos para que el reino de Dios se pueda instalar en la tierra. Y lo vamos a lograr a través de 4 diferentes puntos. Número 1, protección a Mardoqueo. Número 2, petición de protección. Número 3, protección a Israel. Y número 4, veremos felicidad y protección. Ahí la palabra que se repite es protección, por eso se llama el título la protección del rey. ¿Okay? Versículo 1, número 1, en primer lugar, protección a Mardoqueo. Versículo 1, vean por favor esto. Dice la palabra de Dios, el mismo día el rey Asuero dio a la reina la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Bien, el texto comienza diciéndonos lo que pasa inmediatamente después de que Amán es llevado a su ejecución. Pero no quiero que pasen por alto este hecho, porque lo que estamos por ver es un extraordinario revés causado por el poder soberano de nuestro rey. Y es que, otra vez, lo que tenemos frente a nuestros ojos no nada más es la historia de Esther. Lo que estamos viendo es la historia de Esther desarrollándose dentro de la historia del reino de Dios. O sea, Esther es una historia dentro de una historia más grande. Porque lo he dicho en repetidas ocasiones, la Biblia es la historia del reino de Dios y de su rescate por medio de Jesús. La Biblia es la historia del reino de Dios y de su rescate por medio de Jesús. Entonces, la historia de la vida de Esther entra en el marco más amplio de la narrativa bíblica. Lo pongo así, faltaron muchísimas líneas que yo podría dibujar, pero lo pongo de esta manera. Esto es la Biblia. Lo que ustedes tienen en sus celulares o en sus regazos es la Biblia. Resumido así, de nuevo hay muchas otras líneas que podrías poner, pero no caben en la pantalla. La historia empieza con la creación del reino en Génesis. El reino de Dios empieza en Jardín del Edén. Hemos tenido la idea tal vez de que era un jardín muy bonito y lo era, pero era un reino. Los ciudadanos, Adán y Eva, el rey, Dios, en la ciudad, el Jardín del Edén, funcionaban de manera armoniosa. Después la historia da vuelta hacia la fundación de Israel como el reino de Dios. Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham que iba a tener una
nación muy grande, y que de esa nación todas las naciones de la tierra serían benditas. El reino de Israel se instala, llega David, llega Salomón y sus descendientes, se divide el reino y están ahora en necesidad de ser rescatados por Dios, porque están en el exilio y estamos estudiando nosotros Esdras, Nehemías y Esther. Y después de que son rescatados, pasan 400 años de silencio hasta que el Señor Jesucristo llega a establecer su reino en la tierra. Y Él anuncia en Marcos 1:15 que el reino ha llegado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Y después Él asciende y tenemos ahora el tiempo de la iglesia, que es la expresión del reino en la tierra. Esa es la Biblia. Y todo está apuntando con una gran flecha hacia la nueva Jerusalén, cuando descienda de los cielos y reinaremos con Él y le diremos: gracias a ti nos hiciste sacerdotes y reyes que reinen junto contigo eternamente. Es lo que vamos a cantar. Eso es la Biblia, lo que tienen allí. Entonces, cuando leemos Esther, Nehemías, Esdras o cualquier libro de la Biblia, podemos ver que hay una línea central en las Escrituras. ¿Y cuál es esa línea central? El reino de Dios en Jesús. Y todas las historias de la Biblia, cada página, cada palabra descansa sobre esta línea central. De tal modo que cuando yo leo la Biblia, la pregunta no puede ser: ¿qué le entiendo hoy? ¿Qué me estará diciendo Dios hoy? ¿Qué me está llegando a mí hoy? Ahora, claro que Dios nos habla de diferentes maneras y a través de diferentes textos. Pero la pregunta más bien es: ¿qué me está revelando Dios hoy acerca de la historia del rey y su reino? A ver si me están entendiendo. ¿Listos para un examen? Si yo te dijese, voy a leer el libro de los Salmos, ¿en qué parte de la historia pondrías el libro de los Salmos? ¿En la parte del inicio del reino de Dios, en Génesis capítulo 1? ¿Pondrías ahí el libro de los Salmos? ¿Lo pondríamos en la parte de la iglesia? No, ¿dónde lo pondrían ustedes? La parte de Israel, el reino de Dios. Fue David quien lo escribió, ¿no es cierto? Y entonces yo puedo abrir el libro de los Salmos y puedo decir qué estaba pasando en el reino durante el tiempo de David, durante la instalación del reino de Dios en la tierra, y qué estaba pasando, qué estaban cantando, en el caso de los Salmos, que era el libro de los cantos. A ver, otra más. Si yo les digo, voy a leer el libro de Gálatas, ¿en qué parte de la historia pondrían ustedes el libro de Gálatas? Y es importante porque depende en qué parte de la historia, entonces tengo que ver la aplicación. ¿En dónde lo pondríamos? ¿En la creación? No, en la iglesia. Entonces yo voy a abrir el libro de Gálatas y no tengo que preguntarme qué quiere Dios que yo haga para que me ame más, o tengo que leer mi Biblia para que me vaya bien. No, yo quiero saber cómo son los ciudadanos del reino de Dios en este momento. Estamos allá a punto de llegar a ver al Señor Jesucristo descender de los cielos. Una más, piensen bien antes de contestar, ¿ok? ¿Dónde pondrían los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿En qué parte de la historia? Jesús establece su reino en la tierra. Entonces, cuando yo leo los evangelios y Él hace un milagro, no tengo que pensar yo: Jesús apareció pan, entonces quiere decir que me está diciendo que también va a aparecer pan en mi refrigerador cuando me falte algo. Sino que yo puedo ver si Él está instalando su reino en la tierra. El que haya aparecido pan está diciéndome que llegó el pan de vida, como en el de Israel cuando estaban en el desierto, pero Él es el pan de vida. Él es nuestro Salvador. Entonces cambia la manera en la que yo me acerco a la palabra de Dios. Amigos, el punto es que toda la Biblia descansa sobre esta línea central. Desde Génesis y hasta Apocalipsis, el tema central es el reino de Dios. Entonces, el que Amán fue ejecutado no nada más es para decir: híjole, qué mala suerte. O decir, ahí está, para que se te quite Amán por querer meterte con los hijos de Dios. No, el que Amán fue ejecutado no es una historia de los que se portan mal les va mal, sino que más bien nos está diciendo: el que Amán haya sido ejecutado nos está diciendo que hubo un Satanás durante el tiempo de Israel, que estaba en el exilio, que quiso poner una línea aquí para eliminar el plan de Dios. Y Satanás, a través de Amán, quería destruir a los judíos para que no llegara el Rey Jesús. Y cuando nosotros vemos que Amán fue ejecutado, entonces Dios nos está diciendo: no se logró el plan satánico, yo vencí, el Mesías sí habría de venir. Es más, el hecho de que estamos leyendo Esdras, Nehemías y Esther, donde el pueblo de Israel está exiliado, nos está diciendo que los mismos ciudadanos del reino de Dios le dijeron a Dios: no, estamos rebeldes en contra de ti, no te queremos como nuestro rey. Pero a pesar de todo, y a pesar de todos, el plan y la trayectoria del reino de Dios es imparable. Aun cuando sus propios ciudadanos rechazaban a Dios, o aun cuando Satanás quería cortar la línea para exterminar a todos los judíos, en la trayectoria, en la línea del reino de Dios sigue sin detenerse.
el plan de instalar su reino en la tierra es intacto. Entonces, versículo 1 nos dice, el mismo día el rey Asuero le dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Entonces, finalmente se revela quién es Mardoqueo, dice yo soy judío, y también se revela su parentesco con Esther, dice soy su padre adoptivo, y viene frente al rey de Persia. Y recuerden que la noche anterior el rey Asuero se enteró de Mardoqueo porque sus siervos le leyeron el libro de las crónicas del reino. Y Asuero supo que un tal Mardoqueo le había salvado la vida y que no habían hecho nada al respecto. Entonces entra Mardoqueo. ¿Qué sucede? Ven conmigo, versículo 2. Entró Mardoqueo y el rey se quitó el anillo que recogió de Amán y lo dio ¿a quién? Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa ¿de quién? El anillo estaba calientito todavía porque se lo había quitado apenas a Amán. Se lo puso ya sobre las manos de Mardoqueo. ¿No te recuerda esto a la historia de Job? Que perdió todo, pero al final Dios lo bendijo en gran manera. ¿No te recuerda esto a la vida de José? Que tuvo una vida complicada y afligida, pero al final Dios lo bendijo en gran manera. Amigos, esto me recuerda a las palabras que el Señor Jesucristo nos prometió cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el reino de Dios no existen las injusticias. Dios no nos deja solos, ni huérfanos, ni abandonados. Sufrimos por un tiempo, pero ánimo, la historia de tu vida aún no acaba. ¿Por qué? Pablo lo dice así en Gálatas 6:9, y vale la pena que lo leamos todos juntos, porque es una gran promesa que debes recordar. Todos juntos leemos, es la pantalla. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que tienes que entender que Dios es quien te da descanso, solo Él. Buscamos la paz en nuestras familias, buscamos estabilidad en nuestros trabajos, felicidad en nuestros matrimonios, pero solamente Dios te puede dar descanso pleno y perfecto. Así que, iglesia, descansa en la providencia de Dios. A su tiempo segarás si tan solo no desmayas. Mardoqueo pensó que Dios se había olvidado de él. Pensó que su obra de proteger al rey pasó desapercibida, pero no. Dios nunca pasa nada por alto. Dios no le debe a nadie. Dios nos recompensará y segaremos a su debido tiempo. Y no estoy hablando de recompensas materiales, sino de bendiciones espirituales. Bien, ahí tenemos protección a Mardoqueo, porque ahora el rey mismo premia a Mardoqueo con el anillo de Amán, aunque sabemos que no fue Asuero quien lo premió. Realmente, ¿quién estaba detrás bendiciendo y promoviendo y protegiendo a Mardoqueo? ¿Quién? Dios. Número 2, vean conmigo, petición de protección. Número 2, petición de protección. Versículo 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies. Vamos a decir estos dos verbos juntos en voz alta. Dice llorando y rogándole. Esta no es una escena bonita, ¿verdad? Llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó, se puso en pie delante del rey. La escena pasa de alegría, algarabía, porque Mardoqueo ha sido librado de la muerte y Amán ha sido llevado a ser ejecutado. Atención, preocupación. ¿Por qué? Pues porque el edicto de matar a todos los judíos aún estaba en efecto. El día 13 del mes 12, cualquier persona que quisiera matar a un judío podría hacerlo sin repercusiones legales. Es más, si matabas a un judío te podías quedar con sus posesiones. Entonces, aunque Mardoqueo ya no corría el peligro de morir ahorcado, el peligro para el resto de los judíos sigue bien latente. Y Esther llorando le ruega que anule el edicto que ya se había promulgado. Y el rey extiende el cetro de oro, dando así permiso de que Esther pudiese continuar con su petición. Versículo 5. Dijo a Esther, si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. De nuevo, ¿qué está pidiendo Esther? Muy simplemente, Esther está abogando por su pueblo, está intercediendo por su pueblo, por los suyos, por sus amigos, por su familia. Iglesia, Esther quiere rescatar a su pueblo de muerte inminente. Y claro que esto nos apunta a la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Jesús intercedió por nosotros, Jesús abogó por nosotros, Jesús nos rescató de muerte inminente. Esther nos apunta a Jesús. Esther nos da una anticipación a lo que nuestro Rey Jesús haría por nosotros. Jesús
Jesús también fue con Dios Padre y ahora aboga por cada uno de sus hijos. Pablo lo dice así en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice todos juntos? Intercede por nosotros. Puedes ver cómo la Biblia es una sola historia, porque lo que vemos a Esther hacer nos apunta a lo que Jesús también haría por nosotros. Pero a diferencia de Esther, Jesús no nada más lloraría inconsolablemente, aunque lloró por nosotros, lloró por la condición de la humanidad. Jesús no nada más se arriesgaría por nosotros, como le hizo Esther. Jesús se daría por nosotros. Pablo lo dice así en Gálatas 1 y 3 y 4. Paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿qué dice todos juntos? Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esther estaba haciendo eso en cierto sentido. No como lo hizo Jesús, desde luego, pero en un sentido ella se estaba dando por su pueblo, estaba intercediendo por su nación, estaba rescatándolos de su muerte próxima. Es exactamente lo que dice en el versículo 6. Véanlo por favor, está en la pantalla. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré ver yo la destrucción de mi nación? Esther estaba agonizando por el futuro de su pueblo. Y otra vez, estas palabras me recuerdan muchísimo a lo que el Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Me recuerda lo que dice en Lucas 19, el Hijo del Hombre vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. O sea, Esther dice, ¿cómo me puedo quedar con los brazos cruzados? Y Jesús también tuvo el mismo sentir, ¿no es cierto? Dios no se quedó pasivo, sino que se hizo hombre en Jesús para rescatar a todos los que necesitaban rescate. Amigos, gracias a Dios por su rescate, por la salvación, por su amor, por su gracia. Bien, y entonces Esther le está rogando, por favor, anula el acta que les era contraria. ¿Qué responde el rey Asuero? Vean conmigo lo que dice versículo 7. Esto es extraordinario. Versículo 7 dice: respondió el rey Asuero a la reina Esther y Mardoqueo al judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, todos juntos leemos esto, dice, no puede ser. Wow, me encanta este texto porque en esencia el rey dice, ustedes hagan lo que piensen mejor, ustedes arréglenlo como puedan, toma mi pluma, toma mi anillo, toma mi sello, hagan lo que quieran, pero el edicto no puede ser revocado. Y esto me parece extraordinario porque literalmente el rey dice, soy el rey, pero no puedo revocar el edicto legalmente. Está fuera de mi poder, está fuera de mi habilidad. Y pensando en cómo esta parte, este versículo se conecta con el resto de la narrativa bíblica que les puse hace unos minutos, veo que nosotros también teníamos el mismo problema. Teníamos un edicto que nos declaraba culpables, un edicto que nos tenía separados de Dios, lejanos de Él, lejanos de su reino, de su gloria, y nadie podía revocarlo, hasta que llegó Jesús. Pablo le recuenta así en Colosenses, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta. Es exactamente lo que le estaba pidiendo Esther al rey. Bueno, hablando ella en un sentido físico, anula el acta que nos van a matar. Pero si vemos que esta historia de Esther se conecta en esa línea que les puse al inicio de esta clase, vemos que está hablando de la misma acta, del acta de muerte. En el caso de Esther era muerte física, en el caso de nosotros es muerte espiritual. Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Y qué hizo con ella? Para que quede clarísimo, ante los principados y potestades, la tomó y la puso en la cruz y la colgó allí. Y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Rey Jesús sí tiene el poder de revocar el edicto que nos era contrario. El Rey Jesús sí pudo hacer por nosotros lo que nadie más podría haber hecho. Amigos, Jesús es un mejor rey porque el rey Asuero no pudo revocar el edicto. El Rey Jesús sí puede revocar nuestro edicto. Esther le pide a Asuero que anule el edicto. Este rey humano, débil, malo, no puede. Y en un sentido similar esto nos apunta a nosotros. Tampoco tú y yo podemos revocar el edicto que tenemos en contra nuestra. No podemos revocar el edicto con que todo ser humano nace.
Pero gracias a Dios por su salvación en Jesús. Gracias a Dios porque nuestro rey sí puede eliminar el terrible veredicto. Y no nada más lo elimina, sino que en su lugar nos da vida eterna. Bien, en tercer lugar, vean conmigo protección a Israel. Número 3, protección a Israel. El rey Asuero dice, no puedo, ustedes hagan como quieran. Tienen el cheque en blanco, solucionenlo. A mí no se me ocurre nada. ¿Qué contesta Mardoqueo? Dice versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, mes tercero. Si ustedes siguen la secuencia cronológica, todo este problema comenzó en el mes primero, cuando Amán echó suertes para ver en qué mes caería. Su muerte cayó en el mes 12, entonces ya han pasado 2 meses, estamos aquí en el mes tercero. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y su lengua. Mardoqueo le toma la palabra al rey Asuero, y junto con Esther llaman a los encargados de redactar edictos. Y Mardoqueo dicta el edicto y lo envía a todos los confines del reino. Por cierto, es lo mismo que hizo Amán al inicio. Amán también publicó en todo el mundo el edicto de aniquilar a los judíos. Y vean que este edicto también va con la aprobación del rey de Persia. Versículo 10. Y escribió en nombre del rey Asuero. Esto es Mardoqueo. O sea, él puso esto, lo firma el rey Asuero y lo siguió con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. O sea, esto se ve por DHL siguiente día, ¿no? Tenía que llegar pronto. Y caballos reales, veloces, por cierto, estos eran del rey y no eran algo sencillo de obtener. Pero este edicto ya habían pasado 2 meses del primer edicto, tenía que llegar rápido a todos los confines de la tierra. Entonces, vemos que también es lo mismo que hizo Amán. Amán mandó a exterminar a todos los judíos, selló el edicto con el anillo del rey. Y quiero que vean la manera en la que todo se está revirtiendo. Cada uno de los aspectos, la orden de aniquilar a los judíos está siendo rectificada por Dios. ¿Qué dice el edicto de Mardoqueo? ¿Qué es lo que dictó Mardoqueo? Nos lo va a decir ahora, versículo 11. Vean por favor esto. Que el rey daba, ¿qué? Facultad. El rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen. Júntense ese día, júntense todos. Y estuviesen, y lo puse subrayado porque es importante para explicar este texto, estuviesen a la defensa de su vida, y muy interesante lo que dice Mardoqueo, prontos a destruir, matar y acabar, con toda fuerza armada del pueblo provincia que viniese en contra de ellos, y esto es algo muy interesante, y aún sus niños y mujeres, matarlos y apoderarse de sus bienes. Bien, varios aspectos debemos desempacar de este versículo. Lo primero, vemos nosotros que el edicto que Mardoqueo escribe está estrictamente hablando de defensa propia, defensa personal. No es una guerra, no es un movimiento paramilitar, es defensa personal. Como se ha autorizado a que vengan a atacarlos, ahora ustedes están autorizados a defenderse. No a atacar, a defenderse. El rey Asuero ya había dicho que no se podía revocar el edicto, y por lo tanto entonces ahora es legal, continúa siendo legal matar a judíos ese día. Entonces, como está aún en efecto y no se puede revocar, no se puede modificar, entonces lo que hace Mardoqueo es dar al pueblo judío la facultad de defenderse ante cualquier ataque, sin enfrentar consecuencias judiciales o penales. ¿Qué más vemos en este nuevo edicto que Mardoqueo está redactando? Vemos que este edicto les da derecho a defenderse y, si es necesario, a matar. A matar, incluso mujeres y niños. Y no nada más esto, se pueden quedar con sus bienes. ¡Wow! Parecería cruel lo que está redactando Mardoqueo, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, lo veremos más a fondo la próxima semana, primero Dios, porque la próxima semana los veremos matar a personas, miles y miles de personas. Y este es uno de los textos del Antiguo Testamento en que dicen, ahí está, Dios es un Dios malo, Dios es un Dios que... Y vamos a explicar exactamente qué estaba pasando y vamos a desenvolver y desempacar a lujo de detalle por qué se dan este tipo de matanzas. Pero la razón por la que Mardoqueo incluye a niños y mujeres en este edicto no es, te puedo adelantar, porque tenían la intención de matar a niños y mujeres.
No se iban a convertir en sicarios. Era un procedimiento legal para totalmente neutralizar ese primer edicto que Amán había hecho. Lo pongo así para que lo puedan ver. Más claro, no lo puedo poner. En este lado de la pantalla ustedes pueden ver el edicto que Amán había hecho. Tenía 3 partes. El edicto de Mardoqueo también va a tener 3 partes. La primera parte del edicto de Amán es: hey, todos los persas que quieran pueden destruir, matar y exterminar. ¿Cuál es la contraparte que dice Mardoqueo? Literal, dice: ustedes pueden estar prontos a destruir, matar y acabar o exterminar. ¿Ves cómo se eliminan una con otra? La siguiente parte del edicto de Amán es: pueden matar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres. ¿Qué tiene que hacer Mardoqueo para legalmente contrarrestar y neutralizar esta ley? Dice: con toda fuerza armada, el pueblo provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres. ¿Ves cómo lo está restando? 1 menos 1 da 0. Y de apoderarse, la última parte del edicto de Amán, se pueden apoderar de sus bienes. Y Mardoqueo dice: también ustedes se pueden apoderar de sus bienes. Entonces, Mardoqueo cuidadosamente escribe este edicto para contrarrestar cada uno de los aspectos del edicto original de Amán. Pero como lo veremos la próxima semana, si Dios nos permite regresar, los judíos ni mataron a niños, ni mataron a mujeres, y mucho menos se quedaron con los bienes de nadie. Nada de eso sucedió. Ahora, otro dato importante. El primer edicto se había publicado 2 meses antes de este evento, como ya se los acabo de mencionar, y recuerden que lo habían anunciado en todas las ciudades del reino. Por lo tanto, han sido 2 largos meses para todos los judíos del reino, en las que se van a dormir y se despiertan sabiendo que acaban de gastar un día más, que se acerca a su muerte. Saben ellos que en el mes 12 serán exterminados. Entonces vemos la premura de Mardoqueo de que este contraedicto se publique también en todas las ciudades del reino, para avisar a los judíos que, si bien el primer edicto de Amán no ha sido revocado, ahora hay un derecho legal de defenderse de cualquier persona que los quiera atacar. Y cabe recalcar que este derecho a defenderse solo es válido durante un día. Vean conmigo versículo 12. Dice: pueden hacer todo esto que está en este edicto nada más en un solo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12. Nada más. De nuevo, esto no es un movimiento para limitar. Aquí no estamos viendo al Che Guevara. Nada de eso. Esto es defensa personal, nada más. Ese día, el día 12, el día 13 del mes 12, era el día que Amán había destinado para el exterminio. Y ahora sería convertido en un día de defensa nacional. Y Mardoqueo les está mandando este anuncio a sus connacionales porque quiere que estén alerta. Vean conmigo versículo 13, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos. Decía que los judíos estuviesen preparados, alertas para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Bien, ahí tenemos protección a Israel. Porque vemos que Dios no permitió la extinción de sus ciudadanos, pero no porque fueran muy especiales, sino porque Israel sería el medio por el cual el Mesías habría de venir. El salmista lo explica bien. Cuando el salmista se acuerda en otro evento, no estamos viendo ahorita de Esther, pero el salmista se acuerda: wow, me acuerdo cuando nos sacaste de Egipto, nos rescataste de la esclavitud. Vean cómo lo describe el salmista en el Salmo 106. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Eso es bueno o malo? Malo. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. ¿Bueno o malo? No suena como un buen pueblo. Sino que se rebelaron junto al mar. ¿Eso es bueno o malo? Pero Él los salvó por amor de su nombre, del nombre de Dios, para hacer notorio su poder. Es exactamente lo que estamos viendo aquí. Los judíos en Jerusalén están haciendo las suyas, apartados de Dios, cercanos a los deseos de su carne. Los judíos aquí en Persia solitos se meten en problemas. Ellos están alejados también de Dios, no tienen templo, no tienen sacerdote, no tienen la ley, y parece que no les importa. Y como si no fuese ya ese suficiente problema, Mardoqueo provoca a alguien para que los extermine a todos. Pero Dios los salvó por amor a su nombre. Y claro que por amor a ellos mismos. Claro que Dios ama a sus hijos, pero primariamente es por amor a su nombre. Y por cierto, es lo mismo que nos pasó a nosotros. Tú y yo no estábamos presos de Babilonia, no estábamos presos de Persia, pero nuestro amo era uno aún más despiadado que los persas o los babilonios. Nuestro amo era el pecado, y nuestro destino también era la muerte. Pablo lo dice hermosamente en Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo. Ese es el evangelio del reino de Dios, queridos amigos, que el Rey del universo se dio por nosotros para hacernos a nosotros parte de su reino. ¡Wow! Bien, y finalmente vean conmigo, número 4, felicidad y protección. Número 4, felicidad y protección. Versículo 15. Ver este versículo. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. ¡Wow! Esto es lo que Dios hace, ¿no es verdad? Dios rescata a sus hijos, pero quiero volver a subrayar que Dios siempre nos rescata a nosotros sin que nosotros merezcamos su rescate. Amigos, Dios ya había rescatado a este Israel desde antes de la fundación del mundo. Y eso es extraordinario porque quiere decir que no había nada sobre la faz de la tierra que impediría ese rescate. Lo pongo de esta manera: la salvación de Dios hacia sus hijos ha sido predestinada desde la eternidad pasada. Y estoy hablando de la salvación de este Israel, en Esther. Pero claro que también hablo de nosotros. Claro que también hace referencia a nuestra salvación. Amigos, nosotros también fuimos salvados desde la eternidad pasada. Nuestra salvación no depende de nosotros, de nuestra bondad, de nuestro entendimiento, sino todo lo que tiene que ver acerca de nuestra salvación depende de Dios. Nada depende de nosotros. Y aquí vemos la salvación de Dios sobre Israel. Trae alegría, trae gozo, trae felicidad el ser salvos. ¿Cómo empezamos este texto? ¿Se acuerdan cómo estaba Esther? Hincada, de rodillas, rogando. ¿Y alguien se acuerda qué más estaba haciendo? Llorando. Y ahora el lamento de Esther ha cambiado a alegría y tranquilidad. Esto me recuerda a Salmo 30, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Eso es lo que Dios hace por nosotros, nos salva. Porque ese es el punto de esta historia. Que veas que así como Dios envió a Esther para salvar a Israel, así también Dios envió a Jesús a salvar al mundo. Así como Mardoqueo neutralizó el edicto del rey, Jesús también neutralizó el veredicto que nos era contrario y lo clavó en la cruz. Y así como Mardoqueo ha sido revestido con ropas reales gracias a la intervención de Dios, así tú y yo somos revestidos de Cristo. Pablo lo dice así en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, juntos leemos estas últimas 4 palabras que dice: de Cristo estáis. Y eso nos causa alegría, nos causa felicidad, tranquilidad, al igual que con Mardoqueo. Y mucha atención con esto: no estoy diciendo que Mardoqueo se hizo un creyente aquí porque salió vestido de ropas reales, ni estoy diciendo que Mardoqueo ya fue revestido con el Espíritu de Dios en este texto. No nos dice nada acerca de esto. Esta es una historia, la que estamos leyendo hoy, es una historia que nos relata la salvación física del pueblo de Dios. Pero esta historia descansa de nuevo sobre el tema central de la Biblia y por lo tanto está abonando, construyendo la narrativa de que lo que nuestro Rey Jesús haría por nosotros un día fue similar a lo que Mardoqueo hizo por su pueblo también. En Cristo nosotros somos revestidos de gracia, revestidos de su amor, de su poder. Y no nada más eso, sino que tenemos la promesa de que un día este cuerpo mortal y corruptible, porque nos enfermamos, nos lastimamos, nos duele la espalda, nos duele las piernas, envejecemos, un día va a ser revestido de la gloria de Cristo. Pablo lo dice así en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿No es este cuerpo acaso una humillación? Y lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En otras palabras, nos va a revestir con la gloria de su propio cuerpo. Este cuerpo se va a revestir de un cuerpo perfecto, redimido, glorificado. Esa es mi esperanza. No si gano más en el trabajo. O si no me alcanza para pagar el carro. O si pintamos la casa de cierto color. Mi esperanza está en algo superior, está en algo eterno. Y finalmente vean lo que sucede cuando Mardoqueo sale vestido así. Versículo 17. Y en cada provincia
Y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Eso es lo que debe suceder en la tierra, que la fama del nombre de Dios se expanda en cada ciudad y provincia. Para eso fuimos creados, ¿no es cierto? ¿Qué no es este versículo la contraparte de Génesis 1? Cuando le dice a Adán y Eva, ahora vayan y llenen la tierra, multiplíquense, y cada rincón que haya personas que reflejen mi imagen. Es lo que le dijo a Adán y Eva. Es lo que vemos aquí. El nombre de Dios se extiende en la tierra. Ahora, quiero ser muy cuidadoso. No quiere decir, cuando dice aquí que muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, no quiere decir que se hacían creyentes. Lo más probable es que por conveniencia decían, pues este es el pueblo para donde está yendo ahorita la marea, pues me voy para allá. Yo soy judío también ahorita. Pero sí vemos una fama, sí vemos una expansión, un avance del reino en la tierra. La gente sabe que este pueblo tiene algo especial, pero mucha atención. En realidad este pueblo no tiene nada de especial. En realidad este pueblo tiene a un rey especial. Un rey que ha determinado que su nombre sea glorificado en toda la tierra. Por eso, no quiero que se vayan con la finta y digan, cerrar el libro de Esther y decir, wow, yo sabía que iba a terminar bonito la historia. No, esto no está bonito. Porque el pueblo de Israel está alejado de Dios. Y aunque en este momento fueron salvos, van a pasar 400 años de gran silencio porque este Israel que están junto con Esther en Persia están separados de Dios. Aquí no quiere decir que ya Mardoqueo y Esther, no hombre, ya hicieron creyentes, están cantando todos muy, muy, muy bonito. No. Quiere decir que si el pueblo de Dios no quería expandir su nombre, y quiere decir que si el pueblo en Jerusalén no quería expandir su nombre, y quiere decir que si Esther tenía miedo por decir su nacionalidad y Mardoqueo era arrogante al no querer arrodillarse, y si quiere decir que si Amán quería destruir a todos los judíos, aún todo eso Dios dice, si nadie quiere darme la gloria, yo mismo me voy a dar mi gloria. Es lo que estamos leyendo en este texto. No leas aquí y digas, Mardoqueo salió vestido y todos los creyentes se hicieron ahí, no en la tierra estaban felices. No, no, no. Nuestro texto dice que el temor de los judíos cayó sobre los pueblos porque Dios mismo salvó a los judíos de entre los pueblos. Esto me recuerda a lo que el Señor Jesucristo dice en Lucas 19. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amigos, Dios no nos necesita. El nombre de Dios se va a glorificar, te guste o no. El nombre de Dios se va a glorificar, aportes o no. Tenemos esta idea a veces de que Dios nos está rogando que por favor vayamos a ser discípulos de toda la tierra. Si tú no lo quieres hacer, las rocas lo van a hacer por ti. Pero Dios no se va a quedar sin que su nombre sea glorificado. Y es lo que estamos viendo aquí. Israel no quería glorificar a Dios. En Persia, en Jerusalén. Entonces Dios se glorificó a sí mismo. A través de Mardoqueo, a través de Esther. Y si Israel no quería expandir el nombre de Dios en la tierra, entonces Dios mismo mueve las piezas necesarias para que a través de esta calamidad los judíos y los pueblos de alrededor de la tierra puedan decir, wow, hay algo aquí. Hay algo aquí en este pueblo especial. ¿Cómo podemos concluir este sermón, iglesia? Dios protege a sus hijos a través de la salvación que ofrece. Hago dos llamados esta mañana. Si no eres salvo, hoy recibe la salvación que Dios te ordena. No tardes más, no estás aquí por coincidencia. Puede ser que creciste en una iglesia local toda tu vida. Puede ser que sabías del evangelio, pero saber del evangelio no es lo mismo que ser salvo. Así que sigue al Rey, cree en Él, confiesa que eres pecador y síguelo por el resto de tu vida. Tu vida va a cambiar para siempre. Y si ya eres salvo, entonces que tu vida refleje tu salvación. Vístete del nuevo hombre, creado, nos dice Efesios, según a la imagen de Dios. En las palabras de Pablo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y disipación y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo. Dios no te necesita, tú necesitas a Dios y Él protege a sus hijos. No hay nada que nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús.